La agenda para el seminario es la que estoy presentando. En primer lugar, voy a referirme a los objetivos que nos proponemos con este webinar. Posteriormente, presentaré en forma general el esquema de la solución que ofrecemos para automatizar el seguimiento de hallazgos de auditoría a través de software AudiIP. Aquí realizaremos 2 sondeos de opinión para ubicarnos en el contexto real de las personas que nos acompañan al webinar. Y posteriormente, ingeniero Camilo Rojas desarrollará un ejemplo breve para reforzar lo que yo expliqué en la parte teórica. Y finalizaremos con 2 actividades, las respuestas a las preguntas de los participantes. Les solicitamos que las escriban en el chat y al final las leemos y las respondemos para compartir entre todos los participantes las preguntas y las respuestas, y finalizaremos con una encuesta de satisfacción por el webinar. Muy bien. Los objetivos son 2. El primero, presentar un modelo de procedimiento automatizado para coordinar y realizar el seguimiento a la implantación de planes de mejoramiento que resultan de los hallazgos y recomendaciones de las auditorías varias que puede recibir una empresa. De la auditoría interna y de terceros. Nos estamos refiriendo a los hallazgos y recomendaciones de los auditores internos de la empresa o jefes de oficinas de control interno, como se llaman en el sector público. También los hallazgos y recomendaciones de los organismos de control y supervisión del Estado, como son las superintendencias, las contralorías general de la República, departamentales y municipales. También aquí se incluyen los hallazgos, acciones de mejoramiento que producen las auditorías a sistemas de gestión realizados con la norma ISO 19011, como son las auditorías de calidad, ambientales, de seguridad de la información, de continuidad del negocio y otras. También aquí se incluyen los informes que reciben algunas empresas de los revisores fiscales o firmas de contadores públicos que hacen auditorías financieras y otros auditores externos. Entonces, lo que quiero decir con este objetivo es que hay empresas que reciben servicios de múltiples auditorías, incluyendo auditoría interna y otras auditorías como las que hemos mencionado. Y en el sector privado igual hay empresas que reciben auditorías de su auditoría interna, auditorías externas, auditorías de gestión, y se trata de mostrar un procedimiento para estandarizar el seguimiento a los planes de mejoramiento que se derivan de esas auditorías. El segundo objetivo tiene que ver con sensibilizar a los participantes sobre la conveniencia e importancia de automatizar este procedimiento de seguimiento como una forma de asegurar la efectividad y el valor agregado de la auditoría y de también mejorar un poco la cultura de las organizaciones respecto a la forma como manejan los planes de mejoramiento que resultan de esos hallazgos de las auditorías. Muy bien. Seguimiento es la última etapa del proceso de auditoría.
en este gráfico les presento en forma muy resumida las 4 fases de la auditoría, de cualquier auditoría. La última es el seguimiento, que se realiza después de que se ha producido y procesado el informe con los resultados de las auditorías con la dirección de la empresa. Y son ellos quienes pues, finalmente deciden qué acciones de mejoramiento se van a implantar, quiénes son los responsables de implantarlas y de informar sobre la implantación de los planes de mejoramiento para que la auditoría, basado en esos resultados, realice el cierre de las auditorías. O sea, mientras no se termine el seguimiento, las auditorías siguen abiertas. Quiero referirme un poquito a las normas, principalmente a las del Instituto de Auditores Internos, en sus estándares para el desarrollo profesional de la auditoría interna. En la norma 2500 establece lo que ustedes ven en esta filmina. El director ejecutivo de la auditoría o el gerente de auditoría debe establecer y mantener un sistema para vigilar la disposición de los resultados que en sus informes o que con sus informes comunica a la dirección de la empresa. Entonces, la auditoría debe verificar que las acciones de mejoramiento hayan sido implantadas eficazmente. Eso significa que las acciones implantadas deben realmente ser una solución para los problemas informados por el auditor y específicamente definidos como hallazgos y recomendaciones de la auditoría. Y en el numeral 2501, más o menos lo mismo que acabo de mencionar, pero orientado a los trabajos de consultoría hasta el grado acordado con el cliente. Otras normas aplicables tienen que ver con normas específicas que sacan los organismos de control y supervisión del Estado. Por ejemplo, la Contraloría General de la República tiene un procedimiento para que las entidades vigiladas en un tiempo que ya está especificado, que está alrededor de los 3 meses, debe dar respuesta sobre las acciones de mejoramiento que va a implementar o que ya implementó y posteriormente completar con el envío de evidencias el informe sobre la implantación de las acciones de mejoramiento. Algo similar puede ocurrir con los trabajos que se hacen a auditoría de sistemas de gestión bajo la 19.011, como son las auditorías de calidad, seguridad de la información, de continuidad del negocio y otras auditorías de sistemas de gestión. Bueno, entonces con esto he descrito el ambiente o el contexto dentro del cual queremos analizar los problemas y las soluciones que se presentan en el seguimiento. Y esos están descritos en las siguientes 2 filminas, en 6 puntos. En el lado izquierdo está descrito el problema que se identifica y la solución está al lado derecho. Entonces, el primer problema tiene que ver con la existencia de un procedimiento informal o no estandarizado para asignar responsables de atender los hallazgos y recomendaciones e implantar las acciones de mejoramiento requeridas. Sobre eso, pues, en las diferentes empresas
algún procedimiento utilizan, pero se nota que a veces no hay respuesta a los informes de auditoría o el seguimiento se hace para ya pasados varios años. El hecho de que sea varios años ya de por sí significa que no es oportuno. De pronto ya es tarde. Eso pues produce una desmotivación en los auditores porque pues, realmente los trabajos de auditoría implican un gran esfuerzo de los auditores para contribuir al mejoramiento de las organizaciones y cuando no se le da la atención oportuna a esos hallazgos, pues digamos que quedan las cosas como en el aire, no se concretan soluciones y pues además de desestimular al trabajo de los auditores, también pues está posponiendo la solución a problemas que tarde o temprano van a tener que enfrentar las organizaciones que los mencionó oportunamente el auditor. En el software Audi IP, que es el nombre del software que nosotros presentamos como una solución, se tiene una herramienta de software en la que pueden interactuar los auditores con el resto de personal de la organización que tiene que implementar las acciones de mejoramiento y dar respuesta. Entonces, a través del sistema, pues los auditores pueden comunicar a quienes se asigna la responsabilidad de atender los hallazgos, el plazo para hacerlo y al mismo tiempo este software permite que esas personas designadas para atender los hallazgos ingresen el plan de mejoramiento, ingresen avances al sistema y a través del sistema permanentemente van a interactuar con los auditores o con las, si no es la auditoría, con el área que la administración designe para coordinar. Aquí estamos hablando de coordinadores de seguimiento y de los implantadores. Ese es el nombre que precisa las funciones. Unos coordinan y los otros implantan y finalmente pues se concilian esos trabajos para definir qué se ha hecho, qué falta y darle atención oportuna a los requerimientos derivados de los informes de auditoría. Otro problema que se ve con frecuencia es la dispersión de documentos y archivos con los soportes de implantación. Están en diferentes fuentes. Con el paso del tiempo seguramente algunos se van a extraviar o van a ser cada vez más difíciles de ubicar, mientras que con un sistema automatizado como el que proponemos, todos esos soportes de la implantación de las acciones de mejoramiento quedan en una base de datos que es controlada por el sistema como un repositorio único para la información de hallazgos, recomendaciones, planes de mejoramiento, evidencias de implantación, fechas, quedan los documentos, las imágenes, las fotografías, todo lo que quiera allegarse como soporte, evidencia de la implantación. En tercer lugar, un problema que vemos es alguna dificultad para consultar la memoria histórica de los planes porque están en papel o están en archivos documentales dispersos y de difícil disponibilidad para consulta. Con la solución que planteamos, la base de datos va a contener todos esos elementos de información que acabo de mencionar disponibles para consultarlos, ya sea a través de un sistema web como el que proponemos, que utiliza una base de datos centralizada y en cualquier momento uno puede consultar qué ocurrió, qué fin tuvo el seguimiento a auditorías que se realizaron 3, 4, 5 o más años antes
ahí está organizada y disponible toda la información de sus soportes. El problema número 4 que vemos es que pues, no están disponibles estadísticas sobre cuántos hallazgos y recomendaciones de auditoría se producen, cuántos de esos son aceptados o son acogidos por los usuarios, sobre los tiempos que se gastan para dar una respuesta a los planes de mejoramiento. Sobre eso realmente no existe información organizada en el nuevo ambiente. Van a estar disponibles estadísticas sobre tiempos requeridos para atender los hallazgos, porque se están dando los plazos y se registran también cuando no se cumplen los plazos, cuánto tiempo demora. Toda esa información está disponible, lo cual permite organizar y sacar conclusiones e identificar también motivos por los cuales hay retrasos en la implantación de los planes de mejoramiento y en las respuestas a los auditores que generan los hallazgos y las recomendaciones. También se ve que hay una comunicación informal no estandarizada entre coordinadores e implantadores del plan de mejoramiento. Los coordinadores, me refiero a la oficina de auditoría interna o a la oficina de control interno, que son los coordinadores actúan como coordinadores del plan de mejoramiento, o un área que determina la gerencia, que podría ser la dirección de planeación de la organización. Ellos actúan como coordinadores y los implantadores pues serán las áreas de la empresa que manejan las operaciones de acuerdo con la estructura de organización de la empresa. Por ejemplo, habrá recomendaciones que se tienen que ver con diferentes procesos, con las operaciones de algunos procesos, pero que, por ejemplo, tienen que ser resueltas por el área de tecnología de información, que es el que tiene que implementar las soluciones, o por la gerencia de recursos humanos, o por algunas otras áreas de la empresa que desarrollan labores logísticas que tienen que ver con los procesos, pero que por razones de organización no los resuelve completamente el líder del proceso, sino que se resuelven en otras áreas de la organización. A todos se los llamamos implantadores de planes de mejoramiento. El software provee el uso de correos electrónicos. Por ejemplo, cuando se van a asignar los responsables de implantar los planes de mejoramiento, el software genera un correo para esas personas indicando el hallazgo que le fue asignado, las recomendaciones que dio la auditoría, el plazo de mejoramiento, el plazo de implantación, y pues eso está en unos mensajes estándar que tiene el software, de tal manera que pues los produce automáticamente el software para enterarlos de las asignaciones que se les hicieron. Una vez ellos se enteran e ingresan al sistema, pueden consultar el informe de auditoría, pueden consultar los hallazgos en detalle, desarrollan o planean la implantación de ese plan de mejoramiento requerido, lo ingresan al sistema y cuando lo ingresan al sistema, este genera un correo electrónico automáticamente para informar al auditor encargado del seguimiento, por ejemplo, que ya se ingresó el plan de mejoramiento, para que él entre a revisarlo, y aprobarlo o desaprobarlo. Cuando el auditor encargado del seguimiento hace esa actividad y graba sus observaciones en el sistema genera automáticamente otro correo informándole a esas personas que están encargadas de la implantación del plan de mejoramiento sobre los resultados de la revisión que hizo el auditor. Más o menos de esa manera van a interactuar todo a través del sistema.
Eso no significa que no se pueda utilizar el correo, o el WhatsApp u otros medios, pero el medio de comunicación oficial, entre ellos para fines de resolver estos hallazgos, es el sistema. Eh, mm, en otro punto que presenta, bueno, deja ver que hay algún problema es la falta de indicadores de gestión. Entonces, el software va a tener la información necesaria para generar indicadores, como por ejemplo estos: el tiempo promedio de implantación, el plan de mejoramiento por hallazgos, el porcentaje de hallazgos atendidos dentro del plazo establecido, el porcentaje de recomendaciones de auditoría acogidas por los responsables de implantar los planes de mejoramiento, etcétera. Puede generar otros indicadores. Bueno, eh, entonces vamos a hacer las primeras dos preguntas del sondeo de opinión. Ya se les presenta, está la primera pregunta sobre las herramientas que se utilizan para coordinar y ejecutar el seguimiento, o sea, para interactuar entre coordinadores del plan de mejoramiento y los que lo implantan. Entonces, por favor, tienen un minuto para responder esta pregunta y luego analizamos los resultados. Bueno, cerramos la votación y vemos los resultados. Entonces, el 19% nos dicen que están utilizando herramientas adquiridas o arrendadas en el mercado. El 31% utilizan herramientas desarrolladas in-house para coordinar estas actividades, y ninguna de las anteriores, el 50%. Esto significa pues que hay un porcentaje bastante alto de personas que todavía continúan haciendo el seguimiento de manera eh, manual, o que posiblemente además tienen otros problemas internos relacionados con el seguimiento, pero algo no le está funcionando bien. Muy bien. Vamos a colocar la siguiente pregunta. Las herramientas de software utilizadas para registrar los avances del seguimiento, ya sea por parte de los auditores o por parte de quienes tengan ese encargo en la organización. Damos como opciones utilizar hojas Excel, software de auditoría web, aplicación de auditoría de escritorio y ninguna de las anteriores. Por favor, respondan. Bueno, veamos los resultados. El 69% está trabajando con Excel. 15% utiliza una aplicación de auditoría, pero de escritorio.
nadie está trabajando en formato web y ninguna de las anteriores posiblemente completamente manual. Bueno, de todas maneras, estas sondeos nos indican de que realmente tenemos algunas dificultades por resolver y confirma lo que nosotros eh, habíamos previsto, que se requiere una solución automatizada eh, para ayudarle a los auditores o ayudarle a las empresas a resolver, a agilizar y gestionar de la mejor manera todo lo que tiene que ver con los planes de mejoramiento relacionados con hallazgos de la auditoría. Muy bien, vamos a continuar entonces con otra parte del webinar. Ahora, brevemente, ¿qué hace el software que nosotros proponemos como solución? Este es un software en tecnología web, o sea, en Internet, del cual pueden obtener licenciamiento perpetuo Bien, entonces en esta gráfica vemos que el software tiene dos módulos, el módulo de coordinadores y el módulo de implantadores. En el módulo de coordinadores vamos a ubicar a la auditoría interna, si es que el seguimiento eh, está automatizado como parte de la herramienta que utiliza para hacer auditoría asistida con el computador, o es una herramienta que maneja el área de planeación o el área que ha asignado la dirección de la empresa para coordinar toda la implantación de planes de mejoramiento. Al lado derecho vemos el módulo de implantadores, que es el que utilizan las personas para consultar los hallazgos asignados, cargar el plan de mejoramiento y empezar a generar avances de implantación a consideración de los coordinadores. En la parte central vemos la base de datos, que es un repositorio único que contiene pues, datos de los usuarios del sistema. Ahí están coordinadores y están implantadores, las empresas auditoras, o sea, las que realizan las auditorías a la empresa, las auditorías que cada una de esas empresas realiza, los hallazgos y recomendaciones que producen, y aquí también quedan grabados los planes de mejoramiento que generan los implantadores, las acciones de mejora, las metas que se propusieron, los avances de implantación y todos los soportes de las acciones implantadas. Eso es lo que queda y pues todo eso disponible para consulta. El software se llama Audit IP Web. Entonces es una herramienta web para gestionar el seguimiento de hallazgos y recomendaciones hasta, o sea, desde que se registra los datos de los hallazgos hasta que se finaliza la implantación de planes de mejoramiento. Esta herramienta pues es especialmente útil para, ya sea para la auditoría o para cualquier otra área que tenga el encargo de gestionar los hallazgos, recomendaciones y la implantación de planes de mejoramiento. Como les dije anteriormente, si esos hallazgos y recomendaciones no son atendidos, no les ponen cuidado a las organizaciones, pues eso equivaldría a decir que el trabajo de la auditoría se está perdiendo porque no está trascendiendo y que algo está
funcionando deficientemente en las organizaciones. Estoy seguro de que todos tenemos un concepto de qué es un hallazgo de auditoría, pero para unificarnos, para ponernos de acuerdo, digamos que es una narración explicativa y lógica de hechos que se detectan en el examen de auditoría referente a deficiencias que se encuentran, desviaciones con respecto a lo que debería ser, irregularidades a veces, errores, debilidades y también fortalezas y necesidades de cosas que están funcionando bien pero que pueden funcionar mejor y deben cambiarse. Este es un concepto de los hallazgos de auditoría. Generalmente esos hallazgos van con unas recomendaciones o acciones de mejoramiento recomendadas por la auditoría, puesto que los auditores no nos quedamos en el ámbito de la crítica solamente, sino que proponemos soluciones de mejoramiento. Esas recomendaciones de la auditoría en algunas culturas se vuelven obligatorias. En otras no son obligatorias. De todas maneras, son sugerencias que da la auditoría que generalmente son una solución que debe considerarse en la implantación de los planes de mejoramiento. Los hallazgos que se incluyen en el sistema tienen una estructura que tiene estas 4 partes. La condición, que es el párrafo en el cual el auditor describe la situación deficiente encontrada, o sea, lo que encontró que tiene una desviación respecto al debería ser. El criterio detalla la norma o el parámetro contra el cual se comparó lo que se encontró, o sea, puede ser una buena práctica, puede ser una norma interna o externa. Otra parte, otro campo del hallazgo es la causa, en donde se informan las razones que a juicio de la auditoría son las causantes de la situación observada. Y el efecto, que algunos llaman riesgos, es la consecuencia real o potencial que podría tener el hallazgo. Bueno, tal vez es importante mencionar que en el software el plan de mejoramiento consta de al menos una acción de mejoramiento, que puede ser, en algunos casos, la recomendación que da la auditoría, que es acogida por el responsable de implantar el plan de mejoramiento. Entonces, al menos una acción de mejoramiento por cada hallazgo. Y cada acción de mejoramiento tiene un indicador que es un porcentaje de implantación del plan de mejoramiento. Por ejemplo, si hubiera 2 acciones de mejoramiento, la primera podría cubrir hasta un 40% de la solución total y la última debe cubrir el 60% restante, sumadas dan el 100% de la solución. A su vez, cada acción de mejora consta de varias metas u objetivos parciales de implantación. Igualmente, cada meta tiene un indicador de implantación de la acción de mejora. Si son varias metas, pues la última deberá llegar al 100%. Y a su vez, cada meta tiene o consta de uno o más avances de implantación. O sea que aquí se permite que vayan informándose avances parciales o de implantación del plan de mejoramiento. Y esa suma de los avances pues van a satisfacer una meta y la satisfacción de varias metas van a satisfacer una acción de mejora y la satisfacción de las acciones de mejora van a satisfacer los hallazgos de auditoría. Entonces ya cuando todas las acciones de mejoramiento del hallazgo han sido atendidas, entonces el hallazgo se marca en un estado que se llama atendido y cuando todos los hallazgos de una auditoría han sido atendidos, entonces ya se puede cerrar, dar por finalizada la auditoría, pero ya quedan organizados todos los soportes y evidencias del seguimiento. El software
además de estos módulos de coordinadores que está aquí con el número 3 y el módulo de implantadores que está con el número 4, tiene un módulo de administración de usuarios, que básicamente es el que permite crear usuarios de perfil coordinadores, de perfil implantadores y también pues, se le puede dar acceso en modo solo consulta a la gerencia y a miembros del comité de auditoría. Y también tiene un módulo de parametrización a donde hay algunas tablas básicas que se requieren, como por ejemplo el hallazgo puede tener varios estados. Ya mencioné uno que es atendido o no atendido, bueno, realmente son 2 estados. Las acciones de mejoramiento pueden tener también varios estados, las metas y los hallazgos. Entonces, estas tablas nos informan sobre el significado de esos códigos de estado de los componentes del plan de mejoramiento. Y hay algunas tablas que tienen que ver, por ejemplo, nosotros necesitamos saber cuál es el cargo de la persona a la que le vamos a asignar un hallazgo para que implante el plan de mejoramiento. Y esa persona tiene, además de tener un cargo, tiene un nombre, un correo electrónico al cual se le envía. Entonces necesitamos cargar algunas tablas de las áreas de la organización y de los cargos, de las denominaciones de los cargos, para que automáticamente se puedan enviar los correos y asignar los responsables del plan de mejoramiento. Como les mencioné, los usuarios de perfil coordinador, que puede ser de auditoría interna o área de planeación, son los que ingresan los hallazgos, los cargan en el sistema, en la base de datos, configuran el correo corporativo para enviar mensajes. Por cada hallazgo se asignan 3 responsables, un responsable del plan de mejoramiento, de implantarlo, otro responsable de supervisar la implantación y otro que es un auditor responsable de hacer el seguimiento a la implantación. Estos usuarios también tienen la posibilidad de reasignar responsables de atender hallazgos cuando un empleado se retira de la empresa o algo así, o se traslada, cambia de cargo. Hay usuarios implantadores, que son los usuarios de las áreas a que corresponde implantar. Ellos, pues como ya vimos, ingresan el plan de mejoramiento, las metas, los avances, y hay unos que implantan y otros que supervisan. Y también decíamos que el gerente de la empresa y miembros del comité de auditoría pueden tener acceso a eso. Bueno, voy a dejar de que Camilo ahora les muestre en el software cómo se ingresa. Por razones de tiempo, yo me abstengo de hacerlo, pero pues hay un módulo que es de coordinadores que les voy a mostrar ahora y otro módulo que es de implantadores. Yo solo quisiera decirles que al final el software produce reportes y estadísticas sobre el estado del plan de mejoramiento por cada auditoría. Entonces, por ejemplo, para los usuarios de perfil coordinador, ellos pueden ver el estado de avance de implantación del plan de mejoramiento por hallazgos, para todos los hallazgos de una auditoría, puede visualizarlos. Puede visualizar el estado de avance de las acciones de mejora por hallazgo, de si hay acciones de mejora que están en mora, también puede visualizar en cuánto tiempo llevan de mora y cuáles son los motivos por los cuales ha habido incumplimiento. Para los usuarios de perfil implantador, también se producen reportes. Yo solo quisiera agregar que un usuario implantador solamente puede visualizar los hallazgos que le han sido asignados. O sea, él no puede ver la totalidad de los hallazgos de toda la auditoría, ni de todas las auditorías, ni de todas las empresas auditoras. Él únicamente puede ver lo que le han asignado. Y
y puede darle pues, curso a la implantación de los hallazgos que le han sido asignados. También se producen unas estadísticas consolidadas por empresas auditoras. Una empresa auditora puede haber realizado varias actividades en el transcurso de los años, varias auditorías. Entonces, pues ahí se va a mostrar reportes consolidados de cuántos hallazgos, cuáles fueron atendidos. Algunos, si no se han atendido, todavía figura ahí como pendientes. Va a presentar estadísticas e indicadores de gestión. Bueno, démosle curso a los dos, a tres preguntas más de sondeos de opinión. Por favor, esta primera tiene que ver con a través de qué herramientas se envían los reportes de implantación de planes de mejoramiento. Puede ser formatos Excel, una aplicación web, una aplicación de auditoría, por favor. Respondamos la pregunta. Bueno, ya, por favor, veamos los resultados. El 88% reportan la implantación en formatos Excel, el 6% en aplicación web y un 6% en otras aplicaciones. Bueno, entonces aquí nos indica que la mayoría están utilizando el Excel y no tienen una aplicación para manejar este problema. Veamos la siguiente pregunta. Los soportes. ¿Cómo se mantienen organizados y en qué medios se mantienen organizados? En una base de datos dentro del software de seguimiento de hallazgos, en archivos de carpetas físicas, ninguna de las anteriores. Por favor, respondan. Ya veamos las respuestas. El 71% lo lleva en carpetas físicas. El 29% no, bueno, podemos interpretar que no saben cómo se llevan. Bueno, ahí la manifestación de un problema real con las respuestas que ustedes nos dan. Esos soportes en el software que proponemos, que presentamos, quedan en la base de datos articulados con cada hallazgo al que correspondan y disponibles para consulta a través del tiempo. Veamos la siguiente pregunta. La empresa dispone de indicadores de gestión de los hallazgos y recomendaciones sobre el tiempo promedio de atención de los hallazgos, tiempo promedio de retraso, porcentaje de recomendaciones acogidas, porcentaje de hallazgos atendidos satisfactoriamente. Entonces veamos sus respuestas.
Las respuestas nos dicen que el 10% tienen indicadores de tiempo promedio de atención de los hallazgos, el 10% del promedio de retraso, ninguno tiene indicadores de recomendaciones de auditoría acogidas, o sea, eso nos indica que pues, no sabemos la receptividad que están teniendo las recomendaciones de auditoría. El 20% dice tener de los hallazgos atendidos satisfactoriamente y ninguna de las anteriores 60%. Bueno, definitivamente estas estadísticas parecen indicarnos que pues, hay problemas serios en esta etapa de seguimiento de la auditoría y esperamos pues, que esta solución que nosotros planteamos pueda ayudarles. Esta solución está, nosotros ofrecemos licenciamiento perpetuo y también arrendamiento anual de la herramienta para hacer esto. Continuemos con... ¿hay alguna otra pregunta? Sí. No, ya acabamos. Entonces, vamos a escuchar la presentación del ingeniero Camilo Rojas, que nos va a mostrar con un ejemplo pequeño cómo funciona el software. Les recuerdo que esta presentación está siendo grabada, que la colocaremos en la página web, que ustedes tendrán la posibilidad de consultarla y que al final de la sesión daremos un espacio para responder algunas de las preguntas que han formulado. Adelante, ingeniero Camilo, bienvenido. Muchas gracias, ingeniero Euclides. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Camilo Rojas. A continuación les voy a presentar un ejemplo que tenemos ya dentro de nuestra herramienta IP. Primeramente, quiero mostrar unas diapositivas indicando la información que vamos a encontrar dentro de nuestro sistema. La información que vemos en esta diapositiva es un ejemplo que quiero mostrarlo antes para que cuando ingresemos en el software ya nos ubiquemos sobre qué ejercicio estamos trabajando. Entonces, inicialmente voy a indicar que AudiIP es un software que trabaja a nivel multiempresa. Tenemos una empresa, Morrados de Colombia, que trabaja como una empresa demo. En esta empresa es donde podemos desarrollar nuestros ejercicios de prueba, y donde podemos ver la información que les voy a mostrar a continuación. Y la segunda, Audicis Limitada, que es una empresa licenciataria. Esta es la empresa que se le asigna cuando nos solicitan una licencia. Para esta empresa, Morrados de Colombia, ya vamos a indicarles que tenemos ya empresas auditoras creadas. Para este caso, tenemos ya 4 empresas. Me permito leerlas. La número 1, que es la Contraloría de la República de los Cocos. La número 2, Auditoría de Calidad, Ministerio de Ambiente y Desarrollo. Y la número 4, Ministerio de Educación. Para nuestro caso, entonces nos vamos a enfocar con un ejercicio de la Contraloría de la República de los Cocos. Esta empresa auditora, pues vino en su momento, nos hizo algunas auditorías, nos dejó algunos informes y las tenemos ya dentro de nuestro sistema. ¿Qué auditorías nos realizó? Una auditoría fiscal, una auditoría de desempeño y una auditoría de regularidad. Para el caso, tomamos la auditoría fiscal. Esta auditoría fiscal, pues nos dejó planteados 4 hallazgos de auditoría. Los cuales son: el número 1, descuentos no justificados en el pago de los empleados; el número 2, presunto detrimento patrimonial; el número 3, pagos de incapacidad superiores de 180 días; y el número 4, facturación de insumos no incluidos en el proceso de selección objetivo. En este momento, esta información pues ya se encuentra diligenciada en el software. Para el caso, vamos a tomar el hallazgo número 1, que hace referencia a descuentos no justificados en el pago de los empleados, los cuales ascendieron a 45 millones de pesos. Este hallazgo, en este momento dentro del sistema ya se encuentra con un estado atendido. Ya dentro del sistema les voy a indicar el procedimiento de estos estados. Entonces, para este hallazgo, se
agregaron dos acciones de mejora. Estas acciones de mejora pues ya fueron adicionadas por los usuarios del nivel implantador. La número 1 es detallar las causas que dieron origen a la emisión de descuentos. La número 2, el procedimiento para establecer estos descuentos. Estas dos acciones de mejora son nuestro plan de mejoramiento para este hallazgo número 1. En este caso, dentro del sistema, vamos a ver que ya se encuentran en un proceso implantadas. Para esta acción de mejora, entonces, el siguiente procedimiento es el ingreso de metas. Como vemos, para la acción de mejora número 1, detallar las causas que dieron origen a la emisión de descuentos, el usuario implantador pues, debe agregar unas metas para subsanar esta acción de mejora. La número 1, presentar documento que indica la emisión de descuentos. Y la número 2, describir si las causas en la emisión de descuentos fueron justificables. En este caso, dentro de nuestro sistema, estas metas ya fueron y están en estado cumplidas, ¿sí? Este procedimiento, como se está dando, lo tienen que ir haciendo los implantadores dentro del sistema. El paso seguido de la meta es adjuntar los avances en el software. Entonces, para esta meta, presentar documento que indica la emisión de descuentos. Vamos a ver que para la meta se agregó o se adjuntó un avance, es el documento de la emisión de descuentos y que se encuentra en un estado aceptado. Este documento queda almacenado en el servidor donde tenemos el aplicativo y va a ser de consulta en todo momento. Vemos que de parte del perfil coordinador también tiene otras funcionalidades, como es aprobar los planes de mejoramiento. Entonces, dentro del software vamos a ver que hay algunos que ya se encuentran en estado revisados. De igual forma, para estos avances que se están presentando por las metas, algunos están en estado de seguimiento, otros están en estado revisados. Ya enseguida los vamos a ver y visualizar esta información. También se puede llevar o ir revisando el estado de implantación, cómo es el estado de los hallazgos, es el estado de las acciones de mejora y es el estado de metas. Ya dentro de nuestro sistema vamos a ver cómo es este procedimiento. A nivel de estadísticas y reportes, ya el ingeniero Euclides nos indicaba alguna información, como es de coordinador, pues van a haber unos estados de implantación a nivel de hallazgos, estados a nivel de las acciones de mejora, estado de demora, hallazgos como acción información, va a ser consultada dentro del sistema. A nivel de reportes, los cuales pueden ser exportados en varios formatos y almacenados ya para ser presentados a alguna entidad que sea requerido. Lo mismo de los usuarios de perfil implantador, pues pueden ir consultando esas estadísticas a nivel de hallazgo, a nivel de acciones de mejora, a nivel de metas, si sugirieron algunos motivos de incumplimiento y el estado de recomendaciones. Entonces, ya con este caso, vamos a hacer el primer ingreso al software. Esta es la presentación de nuestro software. AudiIP es una herramienta web, entonces pues con el acceso a internet de cualquier punto vamos a poder ingresar a nuestra herramienta. En este momento voy a hacer el ingreso con un usuario de perfil coordinador. Para esto pues necesitamos de un usuario y contraseña. Al darle a ingresar, el software pues da una primera bienvenida y la primera pantalla que nos va a indicar el software es las empresas que en este momento hemos registrado. El software siempre tiene la empresa que ya le comentaba, Morrados de Colombia, que es la empresa demo y la empresa donde se pueden hacer los ejercicios de prueba. Enseguida va a aparecer la empresa licenciataria. Adicional a esto, pueden adicionar más empresas si lo desean. En este caso, al momento de nosotros tener una licencia, tenemos 30 empresas como límite que pueden crear dentro del sistema. Teniendo esta información, entonces el primer paso es seleccionar la empresa. Y vemos en la parte superior que se tienen 3 opciones de menú, ¿sí? Que realmente hace énfasis a nuestros módulos que tiene el sistema. Un módulo es el módulo de seguridad, el módulo de parametrización y el módulo de seguimiento. Ya esto, ya se ha comentado alguna información en las diapositivas, pero entonces podemos entrar a cada módulo y ir revisando esta información. A nivel de la administración de usuarios, vamos a ver el listado de usuarios del sistema, ¿sí? En este momento podemos ir agregando más usuarios a nivel
del ejercicio que se va desarrollando. Para el caso, este es el formulario que se nos presenta, ¿sí? Tenemos que diligenciar esta información, pues, para crear nuestro usuario. En este punto, indico algo importante a tener en cuenta en nuestro sistema, y es el tema del correo electrónico. Como ya se mencionaba, esta herramienta tiene una funcionalidad que es una comunicación interna entre coordinadores e implantadores. Entonces, esta información o las notificaciones que se envían van a llegar a estos correos. Entonces, aquí la importancia de que estos correos pues, sean unos correos válidos para que la comunicación pues, llegue a un destino. Para el caso, también aquí podemos ver los grupos los grupos de perfiles que tiene el sistema. En este momento tenemos los grupos de coordinadores, implantadores y comités de auditoría. Entonces, de acuerdo al destino que se haya creado el usuario, pues nosotros seleccionamos cuál sería su perfil. En este momento, para el grupo de coordinadores, pues pueden elegir 3 perfiles. Está un coordinador general, un coordinador específico y un coordinador auxiliar. Cada uno, pues, tiene algunas funcionalidades, ¿no? De igual forma, de parte de los implantadores, aparece un implantador general, un supervisor de implantación y un auxiliar de implantación. Y de parte de los usuarios del grupo de auditoría, pues se pueden tener 2, un director 1, un director 2, y estos usuarios del comité de auditoría ingresan al sistema y solo su funcionalidad es en modo visualización. Entonces, simplemente ingresan al sistema y ven en qué estado se encuentra la información que tenemos. Para cada usuario, es necesario marcar a qué les vamos a dar acceso, a qué empresa los vamos a vincular. Simplemente las marcamos, guardamos la información y de esta forma ya tenemos nuestros usuarios creados. ¿Sí? Es una forma pues fácil. Algo importante que les quiero mencionar es que esta herramienta también tiene vinculación al directorio de la empresa. Entonces, si ya este procedimiento se realiza, pues esta funcionalidad de agregar el usuario, pues ya estaría más desde la parte del directorio activo. En este caso, pues tenemos ya usuarios locales, llamémoslo así, dentro de nuestra herramienta. Vamos a ver aquí un primer reporte, voy a explicar cómo se generan los reportes. Por cada usuario yo puedo ver a qué información tienen acceso, o a qué pantallas tienen acceso. Yo simplemente marco en la opción ver perfil y le indico aquí el reporte, ¿sí? La pantalla que se presenta a continuación es la forma en que el sistema nos muestra los reportes. En este caso les estoy mostrando un reporte para las funcionalidades que tiene los usuarios de perfil coordinador. Entonces, aquí nos aparece el listado de esas funciones que tienen acceso. En todos los reportes podemos marcar aquí en la parte superior y ver a qué formatos podemos exportar. Entonces, en este caso, tenemos a formato PDF, a delimitado por comas, formato Excel, PowerPoint, formatos web o formatos documento Word, ¿sí? De acuerdo al formato, nosotros marcamos y los podemos exportar. Al momento de exportarlos, ya pues quedan fuera de nuestro aplicativo, ya de acuerdo al requerimiento los podemos usar. Esta funcionalidad es para todos los reportes que contiene la herramienta. Dentro de nuestro módulo de seguridad también tenemos la opción de cambio de contraseña. El cambio de contraseña, que esto sería pues, para todos los usuarios. Y una tercera opción, que son copias de seguridad. Realmente esta opción de copias de seguridad es hacer un backup a la base de datos. En ocasiones esta funcionalidad, digamos que en empresas se las dejan más como a los administradores de sistemas, que son los que se encargan por sus políticas de seguridad, pues de generar sus propios backups. Otro módulo es el módulo de parametrización. Rápidamente, entonces, tenemos unas tablas básicas. Estas tablas básicas nos van a indicar ya a nivel el estado de la información de nuestro seguimiento. Entonces, vemos aquí que vamos a tener unos hallazgos, como ya se mencionaron. Estos hallazgos tienen los estados: atendido, parcialmente atendido y no atendido. En la descripción, pues, se va a describir a qué corresponde. Rápidamente, pues, cuando se ingresa un hallazgo, él inicialmente va a quedar con estado pues no atendido, ¿sí? No tiene ninguna información. Cuando ya le agregamos acciones de mejora a este hallazgo, pues el software automáticamente le va cambiando el estado. Entonces ya lo pasa realmente atendido, ¿sí? Y atendido es cuando este hallazgo ya se le ha agregado todas
sus acciones de mejora, todas sus metas y todos sus avances y toda la información ha sido aceptada y cumplida. Esto va sucediendo con la siguiente información, también con el estado de acciones de mejora, ¿sí? En la medida en que se le va adicionando información y esta misma información se va aceptando, el mismo software les va cambiando el estado. Y a continuación, el desarrollo del ejercicio les voy indicando cómo es el tema. Esto mismo se presenta para las metas y para el tema de los avances. En las tablas privadas tenemos unas tablas ya con alguna información que esta información es para asociarla a las auditorías realmente. Entonces tenemos unas operaciones auditadas. Esta información, pues cuando creamos una auditoría podemos asociarle algunas operaciones, podemos tener unos motivos de realización de esa auditoría. Aquí fácilmente, pues si no están en el listado, podemos ir agregándolas en la medida del ejercicio que se va trabajando. Unas clases de auditoría. Si digamos esta información ya se tiene al inicio, pues pueden entrar directamente parametrización, se puede agregar, y si no, en la medida que se va desarrollando el ejercicio, el software les permite ir adicionando esta información como mantenimiento. Tenemos lo que ya se hablaba, unas áreas organizacionales, entonces pues los usuarios deben pertenecer a unas áreas, también debe tener un cargo dentro de nuestras empresas, entonces pues esta información se va cargando en la medida de la información de la empresa, ¿no? Tenemos la configuración de un correo corporativo. Como les mencionaba, pues el software tiene la funcionalidad de mensajería interna. Entonces, por cada empresa requerimos tener un correo corporativo configurado. Entonces, con este correo corporativo es como vamos a hacer el envío de estas notificaciones, tanto de los coordinadores hacia los implantadores y de los implantadores hacia los coordinadores. Y enseguida, pues vamos a ver que para estos mensajes de notificación, pues podemos configurar esa información que se le envía a través del correo electrónico, como es el asunto. En este momento, pues nosotros ya, por nuestro ejercicio, ya tenemos configurados estos mensajes, pero pues cuando inicialmente se parte en una empresa nueva, pues esta información hay que diligenciarla y pues está en la medida de la empresa de ir adicionando esta información. Esto se va a presentar para la asignación de los hallazgos, el ingreso de los planes de mejoramiento y el ingreso de avances. Entonces, en estos tres casos es cuando se realiza el envío de estas notificaciones. Listo. Ya pasamos a nuestro tercer módulo, que es, como dice, el módulo del trabajo fuerte, que es nuestro módulo de seguimiento. En este caso, como les indicaba en las diapositivas, pues nos vamos a enfocar a la empresa auditora Contraloría de la República de los Cocos. Entonces, en este caso tenemos ya creado esta información. Cuando reciben el software, inicialmente no va a aparecer ninguna información. Con el botón de agregar, pues nos va a aparecer un formulario en el que simplemente pues registramos los datos. Realmente los datos son muy sencillos. Se registra, se guarda y aparecen en el listado. Entonces, como vimos en el esquema, por cada empresa auditora, se van a presentar unas auditorías. Para este caso, solo seleccionamos, nos envía a la siguiente pantalla y vemos que para este caso vamos a continuar en la auditoría fiscal, como les comenté. Lo mismo, si tuviéramos más auditorías, con el botón agregar, se nos va a presentar aquí la información. Por ejemplo, aquí diligenciamos la información, el periodo de la auditoría, su fecha de informe, guardamos y se nos aparece en el listado. Cuando marcamos ya por cada auditoría, como vimos en el esquema, el paso siguiente es que agregar esos hallazgos a esta auditoría. Entonces, aquí al dar clic en seleccionar, en la parte superior vemos que se nos activan las opciones de menú para empezar a ingresar información por cada una de estas auditorías. Entonces, aquí vamos al primer paso, que es ingresar hallazgos de auditoría. ¿Sí? Como les comenté, ya tenemos estos 4 hallazgos diligenciados. Si es el caso, lo mismo, agregamos, pero miremos rápidamente cómo es el formato para diligenciar un hallazgo. Aquí en el momento nos pide lo que ya se comentaba, la descripción corta, la descripción detallada, lo que es una condición, criterio, causa y efecto. Entonces, de esta forma, hacemos el ingreso del hallazgo al aplicativo. Por cada hallazgo, el software solicita que se tenga al menos una recomendación. Es posible que la entidad nos haya dado unas recomendaciones, aunque en este caso el coordinador es la persona encargada de dejar unas recomendaciones. ¿Para qué?
para que se le informe al implantador y el implantador puede tomarlas para adoptarlas en el plan de mejoramiento. Es decir, estas recomendaciones es muy probable que él las tome como acciones de mejora para adjuntarlas al plan de mejoramiento y hacer el ingreso de la información con estas recomendaciones. En caso que no desee adoptarlas, él mismo podrá formular sus propias acciones de mejora y su propio plan de mejoramiento. Una tercera opción, pues es el tema de la referencia a papeles de trabajo. Por cada hallazgo es muy probable que tengamos soportes a nivel de una imagen, a nivel de un archivo, a nivel de un audio, un video. Entonces el software nos permite cargar esta información, ¿sí? Guardamos y, un paso aquí importante, la información que nosotros guardamos en el sistema queda almacenada en el servidor donde está el aplicativo. Entonces aquí es donde veamos parte a una solución que es tener como un repositorio único. Entonces, pasado de algunos meses, pues nos va a dar la facilidad que si venimos, ingresamos a la herramienta y consultamos, pues rápidamente vamos a tener ahí nuestros soportes. Esto se va a hacer por todos los hallazgos. El siguiente paso de tener los hallazgos es asignar esos responsables, ¿sí? Entonces aquí ya empezamos a ver que por cada hallazgo vamos a asignar los responsables. En este caso, por cada hallazgo vamos a tener 3 responsables, que es inicialmente nuestro usuario que va a implantar el plan de mejoramiento. Enseguida, un responsable de supervisar ese plan de mejoramiento. Y en la tercera pestaña, un responsable de seguimiento del plan de mejoramiento. Entonces, en este caso, pues ya hemos asignado un usuario. ¿Qué sucede cuando se realiza la primera asignación? Se va a aparecer esta lista desplegable con los usuarios que hemos creado con perfil implantador, ¿sí? En caso de que no se esté en la lista, fácilmente pues el software presenta un botón de mantenimiento en el que vamos, creamos ese usuario y lo tenemos en la lista para seleccionarlo. Aquí es cuando le decimos, este usuario va a pertenecer a una área y a ese cargo. Entonces vemos que ese hallazgo se lo estamos vinculando a un usuario que va a ser el responsable único después de atender ese hallazgo. Para ese hallazgo, el usuario coordinador es el encargado de indicarle la fecha límite de atención. Y esto se va a hacer por todos, para el supervisor y para el seguimiento. Entonces, ya en este primer procedimiento, ya se hizo la asignación. Se me olvidó comentarles un tema. Cuando hago las asignaciones es cuando se emiten los correos de notificación. Entonces, en este momento se envían los correos de notificación hacia los usuarios y ellos reciben la información para que ya ingresen al sistema. Entonces, en este primer caso, ya el usuario implantador ha sido asignado a este hallazgo número 1. Por ende, entonces él ya podrá ingresar desde su puesto de trabajo a su sesión. Entonces, en este caso, ¿cómo sería el procedimiento? Yo cierro la sesión, ingresamos con el usuario implantador al que ya se le ha asignado ese hallazgo. Le damos ingresar y él ingresa a su sesión rápidamente. La información que le aparece a este usuario, pues es la información a la que él ha estado asignado. Su módulo de seguridad es un módulo en el que él solo puede cambiar su contraseña. En su módulo de parametrización tiene la misma información que los coordinadores, solo de forma visual. Y tiene la tercera opción, que es ya el tema del ingreso del plan de mejoramiento. Entonces, vemos que aquí ya tiene algunas empresas auditoras a las que ha sido asignada. Entonces vamos a trabajar con nuestro ejemplo, la Contraloría de la República de los Cocos, en la auditoría fiscal, y vemos que en la parte superior para este usuario se vuelve y se le activa sus funcionalidades, que ya son muy diferentes a las funcionalidades de un coordinador. El primer paso para él es verificar cuáles hallazgos le han sido asignados para ingresar con su plan de mejoramiento. Entonces, en este caso, tiene los 4 hallazgos que les había mencionado. ¿Cómo sería el procedimiento? En ver plan de mejoramiento, pues aquí ya vemos las acciones de mejora que él ingresó para este hallazgo número 1, ¿sí? Entonces, él las ingresa rápidamente. Este es nuestro formato para ingresar acciones de mejora, ¿sí? Como ya se mencionó, tiene una descripción corta, una descripción un poco más detallada, una fecha de compromiso. Esta fecha de compromiso sí ya la ingresa el implantador. Importante aquí, pues que esta fecha de compromiso sea menor a la del hallazgo. Pues este control lo hace el sistema con el fin, pues, de que
vamos como dice, a evitar que se ampliar esas fechas que dejamos para los seguimientos y, como dice, tener un poco más de control en esta información. Aquí vemos en la parte superior recomendaciones, en el que nos dice, la recomendación ha sido acogida. Entonces, para este ejemplo, este implantador tomó esas recomendaciones y las adjuntó en el plan de mejoramiento, ¿sí? ¿Qué sucede aquí? Cuando el usuario ingresa el plan de mejoramiento, se envía al coordinador información de que se agrega un plan de mejoramiento, ¿sí? Es aquí donde nuevamente el usuario coordinador desde su puesto de trabajo ingresa al sistema y tiene que empezar a revisar este plan de mejoramiento. Él lo acepta o no lo acepta. Ahí es cuando vemos aquí, por ejemplo, este estado de acción de mejora, está implantada. Cuando estemos en un paso inicial, en este momento va a aparecer como aceptada, indicándole que ha cambiado de estado a aceptada. ¿Por qué? Porque pues ya se fue revisado por el coordinador y le dio el paso de continuar. Entonces, en este caso, voy a continuar con las opciones del usuario implantador y ya posteriormente me devuelvo al usuario coordinador pues para ver él cómo hace esa aprobación. Entonces, cuando es posible que a él no le aprueben el plan de mejoramiento, entonces en esta opción le va a aparecer que pues necesita hacer las respectivas correcciones. El software maneja con un menú de estados, es decir, él no podrá continuar e ingresar metas hasta que esas acciones de mejora de ese hallazgo no han sido aceptadas. Entonces el software también, digamos, tiene esa funcionalidad que lo va llevando uno paso a paso. Él no le va a dejar a hacer la siguiente funcionalidad hasta que usted no haya cumplido con lo anterior. Entonces, en este caso, pues ya tenemos el tema para esas acciones de mejora. El paso siguiente es adicionar unas metas. Entonces está el hallazgo, la acción de mejora. Por cada acción de mejora se adicionan las metas. Entonces aquí vemos rápidamente, ver metas. Tenemos estas metas ya diligenciadas. El formato aquí rápidamente es similar al de acciones de mejora. Lo que ya se indicaba en las diapositivas, un indicador. El tema de metas sí puede diligenciar, digamos, varias metas. ¿Cuál es el compromiso aquí? Que se cierra el ingreso de metas cuando usted ingresa una meta con indicador al 100%. De esta manera usted dice, pues, he cumplido con estas metas, voy a cumplir esta acción de mejora, por ende ya puedo continuar el ingreso a avances. En este momento sí ya no se genera, digamos, notificación al coordinador, sino simplemente pasa a la opción de menú, que es ingresar avances. Y vemos aquí que vamos a ingresar avances por cada meta. Entonces ya nos aparece el listado de metas que creamos. Vemos aquí, miremos un tema de un avance. Aquí vemos que ya está diligenciado un avance, que es el que le indicaba documentos de emisión de descuentos. Entonces ya de esta forma, ya digamos que el implantador ya hizo su trabajo, ¿sí? Hizo las metas, agregó los avances, entonces él queda en espera de que el avance sea aceptado o no sea aceptado, ¿sí? En caso de que no sea aceptado, pues él tendrá que venir a hacer la corrección de esos avances. Hasta que todos los avances sean aceptados, pues él puede darse como dice, que culminó su trabajo porque todos los avances aceptados de una meta indican que esa meta ya ha sido cumplida. Cuando todas las metas han sido cumplidas, indica que todas las acciones de mejora han sido implantadas. Y cuando todas las acciones de mejora han sido implantadas, indica que ese hallazgo ha sido atendido. Entonces, en ese momento ya digamos que tenemos el cierre para ese hallazgo. Rápidamente aquí miremos las estadísticas de este sistema. En la tercera opción de menú podemos ver los reportes que genera a nivel de estadísticas. Ya se ha producido una información en el sistema, entonces él puede ver aquí a nivel de gráficos, podemos ver que para los hallazgos hay una cantidad de acciones de mejora, cuántas están implantadas, cuántas están en proceso, por iniciar. Entonces, el usuario implantador tiene acceso a esta información. Entonces, aquí vemos donde pues nuestra herramienta también nos facilita tener esta información, conocerla aquí en el instante, cada vez que yo ingreso al software, el estado real de cómo va nuestro seguimiento, ¿sí? Entonces, aquí rápidamente pues les muestro esta información a la que el usuario implantador tiene acceso. Entonces, en este momento, pues voy a hacer el paso rápidamente ya para el usuario coordinador, para indicarles el paso final. Les recuerdo en este momento ya
Si tienen algunas preguntas ya sobre el software, pues que nos la vayan adicionando al chat para darle respuesta ahorita en unos minutos finales. Mientras ya hago aquí el tema de indicarle la última funcionalidad con respecto al usuario coordinador. Entonces, aquí vemos que ya ingresé como un usuario coordinador, hago nuevamente el procedimiento, selecciono mi empresa auditora, mi auditoría, estoy en la auditoría fiscal. Entonces, él ya se va a la tercera opción, porque a él ya le notificaron de un plan de mejoramiento. Entonces, él tendrá que venir aquí a la opción de vamos a aprobar el plan de mejoramiento. En este caso, dice, no hay planes de mejoramiento pendientes de aprobación. Entonces, él dice, bueno, he cumplido aquí mi tarea. Pero entonces, también pueden ir, pero hemos revisado algunos planes de mejoramiento. Aquí aparece los planes de mejoramiento que ya han sido revisados con su estado. Entonces, aquí indica que esos han sido aceptados. Si él los desea ver, pues viene, ve un detalle, aquí dice, sí, vea, todo coordinador, pues para ese plan de mejoramiento tiene que dar su concepto, indicar si lo acepta o no lo acepta. Lo mismo va a pasar para el tema de avances pendientes de seguimiento. Él tendrá que venir, aquí le aparecen los avances que le han adjuntado para esta auditoría. Ejecutar seguimiento es venir, ver el avance, dar su concepto, si el avance sí corresponde para esa meta que planteó, aceptarlo o no aceptarlo, ¿sí? Entonces, como ya les indicaba, el software mismo se encarga de hacer el cierre de esa información. Cuando aquí se aceptan todos los avances, pues indica lo que les comentaba a nivel de las metas. Entonces, es así como vamos a estar viendo que el estado a nivel de la información va a ir cambiando en la medida que vamos trabajando dentro del sistema. Aquí ya por último, para dejar los 5 minuticos finales para darle respuesta a sus preguntas, pues vemos que ya tenemos un estado de implantación en el que ven en este momento por cada hallazgo cómo nos encontramos. Lo pueden hacer por acciones de mejora y lo pueden hacer por metas, ¿sí? Entonces vemos que el software pues nos presenta la información real de lo que estamos trabajando en ese momento que nosotros hacemos la consulta. Lo mismo, a nivel de estadísticas, pues tenemos la información de todos los hallazgos, cantidad de acciones de mejora, un reporte gráfico. Estos temas se pueden exportar, como ya les comentaba, generamos el reporte, seleccionamos el formato en el que queremos y lo exportamos. Entonces, eso lo vamos a hacer para todas las estadísticas que genera nuestro aplicativo. Pues lo mismo aquí vemos un tema de metas, ¿sí? Esta es una información de estadísticas. Estas están en la opción de consultar. Rápidamente me vengo aquí quiero mostrarles un tema aquí también que tenemos. Y es que en la medida que yo ingresando aquí la información, van a ver que en la parte inferior se adicionan unos botones adicionales. ¿Esto qué quiere decir? Que también vamos a tener otros consolidados que se van a ir generando en la medida en que yo vaya ingresando información. Aquí vemos un consolidado de hallazgos y acciones de mejora. Aquí es donde podemos ver el estado de mora, si tenemos hallazgos vencidos o están próximos a vencerse. Entonces, esto es una información para el coordinador en el cual puede ir mirando y él se puede ir dando cuenta cómo es que está en este momento nuestra información dentro del sistema. Lo puede hacer para hallazgo, acciones de mejora. Si él desea consultar los hallazgos por un usuario implantador, lo puede hacer. Simple viene, marca qué usuario quiere de pronto averiguar cómo está, cuánta cantidad de hallazgos y lo puede hacer. Entonces, a nivel de estado de recomendaciones, como les comentaba, las recomendaciones pueden hacer parte del plan de mejoramiento y aquí se tiene esa información. Si el implantador las acogió, entonces puede ver cuáles fueron acogidas. Aquí indicamos que realmente fueron casi todas acogidas y tiene esta información. El usuario coordinador pues puede estar revisando en todo momento que él ingrese a su sesión. Entonces, esta fue toda mi presentación sobre esta herramienta. Nos quedan ya 5 minuticos para mirar algunas preguntas y dar sus respuestas. Por último, menciono que si desean ver este software o el demo de este software, pueden ingresar a nuestra página www.softwareaudicis.com. Ahí tenemos nuestro aplicativo AudiIP, adicional a otros 2 aplicativos, en el que ya pueden entrar, digamos, con un poquito más de tiempo, ustedes mismos revisar el software, ver qué información se carga. Simplemente entran al software, aquí en el vínculo quiero registrarme, ustedes dejan su información y a su correo electrónico les va a dar los pasos de cómo tienen que hacer el ingreso a estos demos. Entonces,
doy el paso para responder las preguntas que nos hayan dejado. Muchísimas gracias y continuemos con la presentación. Ingeniero Clíes, no sé si ya podemos revisar de pronto algunas preguntas que nos hayan dejado en el chat para que demos respuesta. Bueno, En estos veamos minutos qué que preguntas hay. Bueno, si no hay preguntas, entonces agradecerles su asistencia.